Voces que pasaron por la redacción de La Nota Tucumán. Mateo Diosque es escritor, también es fundador de la editorial norteña Inflorescencia Editorial. Recientemente publicó Desentierro, que es el sexto título de la colección PTM, Poesía Transmasculina de Puntos Suspensivos Ediciones. Desde La Nota conversamos con el autor sobre algunos puntos de su poesía, de su obra, de su trayectoria y en específico sobre este libro. La introducción habla como principalmente de un lugar de enunciación no cis heterosexual, ¿no? Como esta cuestión de que cuando escribimos siendo personas transmasculinas y aparte siendo personas transmasculinas bisexuales o putos, por ejemplo, es un lugar que es necesario hacerlo visible. Porque también pienso que con toda esta cuestión del movimiento feminista ha ocurrido una especie de demonización de lo masculino, ¿no? Lo masculino es el varón cis heterosexual y no existe otra masculinidad, ¿no? Y es de ellos nada más. Entonces también es un lugar de habitar en el que hay que explicitar algunas cosas, que es un bajón, pero que a veces es necesario, porque si mi poemario circula y alguien no sabe quién soy yo, ¿no? Y lee esos poemas, habla en masculino, es un varón cis heterosexual, porque es el imaginario del mundo, no hay otra posibilidad. Entonces, en función de eso, lo de la introducción y la importancia que le da a la colección, ¿no? A visibilizarlo como poesía transmasculina específicamente. Y después, con respecto a mis poemas, lo digo explícitamente, lo de denunciar un montón de veces y eso, y yo creo que sí hay lugares como políticos explícitos en función de esto que decía, pero también hay como una búsqueda que tiene que ver con la palabra y con la poesía específicamente, de qué enuncio cuando digo, de qué pasa con el lenguaje, como yo pienso un montón en mis procesos y medito un montón, y los poemas a veces tienen 3 versos, pero yo he pasado meses escribiéndolos, digamos. Entonces son lugares conscientes, pero también hay algo que atraviesa la poesía, que pasa por otros lugares que son como intuitivos y que capaz yo puedo teorizarlo después, como una búsqueda aparte de la enunciación específica política, de una búsqueda con la palabra y con el lenguaje, y el lenguaje como un lugar que se habita también, ¿no? En los poemas se repiten algunas palabras y algunos antagonismos. Hablas de fuga, pero también de quedarte. Hablas de cuerpo, identidad, de heridas y cuidados, de ternura y cicatrices. Sobre eso por ahí me gustaría que charlemos un poco. Cómo salen, cómo es ese proceso y qué significa. Bueno, yo creo que como este libro en particular tiene como una tensión que va ocurriendo todo el tiempo entre eso, ¿no? La herida y la ternura, por ejemplo, cómo tironean esas dos cosas, y cómo el recorrido de ese libro también no hace un recorrido lineal de tensión, tensión, tensión y después abre, o al revés, que sería un recorrido quizás más simple. Digo que ahí como editor, Gaita de Punto Suspensivo ha tenido una lucidez que quizás yo no hubiese tenido con mi propia obra, por ejemplo. Yo hubiese hecho otra cosa, que la pienso y me resulta menos interesante lo que yo hubiese hecho autoeditándome, ¿no? Entonces tensionan todo el tiempo, y me parece que también hay una cuestión de búsqueda de poder hacer dialogar, ¿no? Y no pensar las cosas de una manera lineal, ¿no? Como poder encontrar la ternura en lugares donde supuestamente no le está. Y la cuestión de la fuga, que es algo que aparece también, y del quedarse, tiene que ver con un proceso, ya esto como una cuestión personal, íntima, de haber pensado mucho tiempo la fuga como un lugar de pertenencia, fugarse de, y necesitar también poder quedarse en algún lugar, porque fugar no es construir necesariamente, o por lo menos mi experiencia es que la fuga, no es la construcción. Me fugo, y si me fugo para siempre, no tengo un territorio de habitar, ni simbólico, ni en mi cuerpo, ni en ningún lado, si todo es fugarse. Entonces, como encontrar como una especie de equilibrio entre esas cosas, o poder verle las dos caras a las cosas, ¿no? Como
no idealizar esa fuga, que pienso que también había mucho de eso en mi poesía antes, de una idealización de esa fuga constante y un deseo también de encontrar otras cosas ahí en el poema y en la vida. Sentada acá a la vuelta, peregrina al 100, me acerco así, tal cual estoy ahora, y me digo, no sabes todo el dolor sobre el que vas a tener que caminar. Me veo de chica, alguien maldea el piso de cemento, las moras caen sobre la tierra seca en este momento, y en el piso camina un animal que con el tiempo me va a generar una fobia agobiante. Me acerco y me cuento sobre cada mínimo, minúsculo gramo de dolor sobre el que voy a tener que edificar. Me miro ahora que lloro, me miro, me cuento y me digo, no hay razón para estar tranquila, se vienen ciudades enteras por romper, por desarmar, no sabes todo lo que va a avasallar, no sabes todo lo que va a doler físicamente en ese cuerpo. Me digo, no estés tranquila, se avecina todavía más de la mitad de tu vida de horror. Me digo, todavía falta lo peor. Me digo, te va a estructurar un dolor que va a terminar por separarte del resto de la humanidad. ¿Cómo fue el proceso de edición virtual, a la distancia y capaz que con un grupo de personas que estabas conociendo a la vez? Sí, bueno, al principio para mí ha sido raro, qué sé yo. O sea, yo a Gaita, el editor, no lo conocía antes. O sea, lo conocí porque me escribió y fue muy agradable, pues sorpresivamente para mí fue un proceso que fue muy agradable, en donde además después tomé un montón de confianza y ahora hablamos un montón. O sea, como que terminó el libro y fue como que nos dimos cuenta que seguíamos charlando y que queríamos hacer otras cosas juntos capaz y qué sé yo. Y fue también interesante para mí encontrarme con otra persona trans que edite, ¿no? Y cómo piensa y atraviesa esa edición, porque es distinto, ¿no? Porque la identidad está presente en todos lados, entonces ha sido también como muy agradable para mí poder descansar de no tener que explicar ciertas cosas, como bueno, toda esta base ya está, digamos, podemos pensar en otras cosas en donde yo no tengo que estar tensionando e intentando que sucedan. Creo que la lucidez de venir editando a personas trans también de Gaita es poder encontrar, ¿no?, una narrativa dentro de esos poemas, que era lo que decía recién, distinta, ¿no? Como esto de poder tensionar y poder angustiar, pero que aparezcan otras cosas y que tienen que ver con el libro concretamente, ¿no? Con el recorrido y con la propuesta de ese libro. Entonces, el tránsito por el libro genera, ¿no?, como también la idea de fondo, de base de eso. Así que ha sido un proceso de edición súper lindo para mí. Se nota un montón. Sobre la estructura de la poesía me llamó la atención estas decisiones por ahí, no sé si lingüísticas, estéticas, de juntar o separar algunas palabras. A mí me pasa con la poesía que tengo como la dimensión oral muy presente, porque o sea, muchos poemas los escribo, pero otros los dicto a la grabadora de voz del celular, o sea, no los escribo. Le hablo al celular, entonces los grabo y después los transcribo. Entonces tengo muy presente cómo me escucho y el ritmo y el tiempo también. O sea, yo recito y cuento el tiempo con el pie, por ejemplo. Entonces los versos se cortan en un tiempo del que yo estoy consciente. Entonces esa cuestión de juntar palabras tiene que ver con eso. En los lugares en donde decido no hacerlo es porque yo escucho que no está sucediendo, hay un corte distinto, un micro silencio distinto. Entonces tiene que ver con eso, puramente con la dimensión oral que me interesa que aparezca en los poemas, y con el ritmo que me interesa que tengan. Y así también construyo los versos y corto los versos y lo voy probando así, pero escuchándome. Me parece también interesante este recurso que utilizás y que también lo he leído en otros poemas tuyos, de hablarle a tu yo del pasado y bueno, esto que se repite en diferentes obras. ¿Consideras, bueno, escribís todo el tiempo y estás publicando poesía mucho, consideras que transicionás con tu obra, con tu poesía? Sí, bueno, pienso que todo es una transición constante. Pienso que también la poesía me pone al frente de la transición, como en un nivel inconsciente, como las cosas a veces aparecen en los poemas cuando son búsquedas estéticas puramente y aparecen cosas que me hacen pensar en, bueno, esto está pasando y no lo he pensado antes. Y en ese sentido,
más allá del deseo de quedarme, yo tengo una inquietud constante con la palabra concretamente y con el lenguaje concretamente. Entonces es una transición sin parar para mí, como la reflexión en eso, entonces va apareciendo. Y en lo explícito, por ejemplo, de esto, de hablarle a mi yo del pasado, también para mí hay un juego ahí con la ficción que me parece que me gusta mucho y que en la poesía pareciera desdibujarse, ¿no? Pero me gusta mucho poder pensar, o sea, hay un poema específico en donde pareciera que me encuentro, que ese yo poético se encuentra con su yo del pasado, concretamente con una niña al frente, y es algo que la dimensión de la realidad no puede pasar, ¿no? Verdaderamente. Entonces, en ese sentido, eso, como me gusta poder encontrar esos espacios fantásticos, ficcionales de la poesía. De una, bueno, y ahí un poco que se vincula con esta pregunta que sigue, que tiene que ver con esto, ficción, realidad. Como te conozco un poco tu obra y hay cosas que puedo cruzar y bueno, como esta también, este deseo de quien lee, de decir, bueno, esto que estás contando es real, es ficción, es una construcción. ¿Cómo lo considera vos? ¿Cómo lo podés como contar, digamos, a las personas que te leen? Es ficción desde ya, pienso yo, como toda cuestión con la palabra es ficción, ¿no? Como hasta en el cotidiano, creo yo. Lo que pasa es que sí hay mucha dimensión de mi vida íntima y yo en mi obra juego mucho con la intimidad y con el límite de mi intimidad con la otra persona también, ¿no? Como la persona que prologó el libro, Fran, me decía en un momento cuando se lo pasé para leerlo, me decía, a veces no logro distinguir como cuál sos vos en ese poema y dónde estoy poniendo yo a mí mismo en ese poema y me involucro en ese yo poético. Entonces es esa tensión y ese juego y construyo, sí, desde mi realidad y de la realidad que tengo cerca, pero mezclo situaciones que no son exactas a la realidad. Digo, hay poemas en donde estoy hablando de mi mamá, de mi amiga y de mi prima al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Y parece un solo escenario. Y nada, y es eso, construcción de ficción en donde la subjetividad de uno siempre aparece y la vida de uno siempre aparece, pero es ficción. Quiero dar cuenta de mi propia historia porque convergen en mi cuerpo muchas vidas que son todas mi vida. No murió nadie. He asistido a mí mismo en forma de millones. Me ha abierto la piel, ahogado en mi propia sangre para hacer con eso mis tantos yo. No murió nadie, me multiplico, no voy a mezclar mi mirada con la de otros. Esa tristeza no me pertenece, esa vergüenza no es mía. No murió nadie, no voy a permitir un funeral. Vine al cementerio a recoger lo que sí es mío. No murió nadie, no habrá entierro. Vine al cementerio a llevarme a casa conmigo. No murió nadie, vine al cementerio a perforar féretros y levantar en mí a quienes dieron por muertos. Me gustó mucho y elegí esta frase, no murió nadie, me multiplico, como si querés como hablar sobre esa frase. A ese poema al que pertenece como ese verso, es un poema que escribí en... Sí, frase o verso está bien, pienso yo. Una vez que fui al cementerio literal, porque siempre me gustó el cementerio, con unas amigas en Salta, y yo todavía no había elegido un nombre, y quería elegir un nombre de nuevo, y nos pusimos a mirar los nombres que había, y unos nombres excelentes, pero que me pareció que no podía usar en este momento contemporáneo. Y eso me hizo pensar también en esta cuestión como única narrativa que circula de lo trans o la transición, como matar a alguien anterior. El nombre muerto, por ejemplo, ese borrar ese pasado, ¿no? Que es válido y que es la experiencia de algunas personas, pero no es la mía. Mi sensación es que todas esas otras personas que fui, y no hace falta cambiarse el nombre para haber sido muchas personas, ¿no? Están presentes en quién soy, digamos, y en vez de sentir que me quito, siento que expando y que parece una narrativa que no circula, que no es posible, y que no es posible tampoco en las ficciones del Estado. Por ejemplo, cuando quiero ir a hacer un cambio de DNI, digo, yo tengo que hacer una partida de nacimiento nueva, con mi nombre nuevo, que es algo que yo no deseo, por ejemplo, no tengo ningún interés en hacerlo.
y que entiendo que es algo ganado muy importante y muy válido, pero bueno, pero no contiene todas las posibilidades de narrativas propias que son infinitas, así que eso, ¿no? Como mi deseo es como no enterrar otras cosas y también de ahí desentierro, como no enterrar y tapar, sino ponerlas ahí, enfrentarse a ellas, mirarlas y abrazarlas de una u otra manera, aunque hay cosas del pasado donde yo digo, ay, qué poco piola que fui, pero bueno, soy yo y con eso también se construye. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en lanotatucumán.com.